El 20 de julio de 1969, a las 9:56 hora local de Houston, el astronauta Neil Armstrong pisaba la Luna, poniendo fin así a una carrera científica sin precedentes entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Por todo el mundo, la gente seguía fascinada por las imágenes de Neil Armstrong descendiendo por la escalera y dando los primeros pasos en la Luna. Sin duda, Apolo fue el programa espacial más ambicioso de toda la historia. Con una inversión de casi 132.000 millones de euros y la participación de más de 400.000 personas, hoy sería imposible repetirlo. Nada podía predecir que Estados Unidos superaría a los soviéticos en la carrera a la Luna. Era casi imposible en un plazo tan ajustado. Hoy el presupuesto de la NASA es de 19.000 millones de euros. En aquel momento era de 56.000 millones. Desde que terminó el programa Apolo, ningún ser humano ha vuelto a la Luna. De aquella increíble aventura solo quedan los recuerdos e imágenes deterioradas por el paso del tiempo. En las primeras imágenes es difícil distinguir algo. Si consigues ver el pie de Neil, sin duda es que ves mejor que yo. Pero ahora, gracias a las nuevas tecnologías, podemos reconstruir y revivir los momentos clave de este impresionante programa espacial, como nunca antes se había visto. Ingenieros, directores de vuelo, astronautas, periodistas, todos han accedido a contarnos los años más intensos de la carrera espacial, sus mejores momentos y sus tragedias. Escuchamos los gritos de terror de la tripulación antes de morir. Es una historia que pudo terminar antes de comenzar con la trágica muerte de los primeros astronautas del Apolo 1 y la explosión del Apolo 13. Inmediatamente sentí cómo se me cerraba el estómago, porque sabía que ya no podríamos alunizar. Vamos a salvar a esos hombres. El fracaso no es una opción. Pero en el mes de julio de 1969, el Apolo 11 tenía una cita con la leyenda. Era la apuesta de un presidente y de todo un país. Apolo, la cara oculta de la Luna. Episodio 1. El reto imposible. ...18 de julio de 1969... ...a 88.000 kilómetros de la Luna. Los astronautas estadounidenses Buzz Aldrin y Neil Armstrong... ...salen del módulo de mando del Apolo 11... ...para inspeccionar el módulo lunar Eagle. El módulo lunar es la máquina más hermosa jamás imaginada y construida. Algunos aspectos de su diseño fueron un auténtico desafío. La nave tenía que ser muy potente, resistente y robusta, pero lo más ligera posible. 2 días después, la increíble nave estadounidense intenta el primer alunizaje humano de la historia. La tensión es palpable. El módulo lunar, de 7 metros de altura, nunca ha sido probado en condiciones reales. Y en la sala de control de Houston, se preparan para lo peor. No creía que fuéramos a lograrlo con esa misión. Yo pensaba que conseguiríamos alunizar al 4º intento. Estados Unidos estaba preparado para que los astronautas murieran en la Luna. Volver atrás no es posible. La nave espacial Apolo, unida al módulo lunar Eagle, se dirige a la Luna preparándose para entrar en su órbita. Unos meses antes, las misiones Apolo 8 y 10 habían completado con éxito el mismo viaje. Sin embargo, hay una diferencia importante. El Apolo 11 tendrá que posarse en la Luna y regresar. Todo iba según lo previsto, pero un informe secreto hace saltar las alarmas en el centro de control de la NASA en Houston. Al mismo tiempo de la misión del Apolo 11, la Unión Soviética preparaba y lanzaba su propia nave espacial en una misión similar.
Luna 15, una sonda soviética automática, ha despegado 3 días antes que el Apolo 11. Ya orbita alrededor de la Luna y se prepara para el alunizaje. Estados Unidos no es la única nación dispuesta a conquistar el espacio. La Unión Soviética es un adversario formidable, dispuesto a todo por ser el primero en pisar el suelo lunar. Una colisión con la Luna podría resultar fatal para los astronautas estadounidenses. Y en plena Guerra Fría, la tragedia tendría consecuencias insospechadas. La NASA, preocupada porque el Luna 15 pudiera chocar con el Apolo, le pidió a Frank Borman que se pusiera en contacto con Václav Kelbys, el presidente de la Academia Soviética de las Ciencias. Pero no tuvieron una conversación con él, ya que Borman no hablaba ruso y Kelbys no hablaba inglés. Cuando la NASA consigue finalmente los planes de vuelo del Luna 15, el destino de las 2 misiones competidoras ya estaba decidido. El Apolo 11 y el Luna 15 nunca se cruzarían. El primero haría historia. El segundo, el soviético, se estrellaría contra el mar de las crisis, 13 horas después del primer paso en la Luna de Neil Armstrong. Ese incidente marcará el punto culminante de la carrera espacial entre los soviéticos y los estadounidenses. Una disputa sin cuartel iniciada 10 años antes. ...4 de octubre de 1957. Una pequeña sonda de 60 centímetros de diámetro se sitúa en órbita a 900 kilómetros de la Tierra. Se llama Sputnik 1 y es soviética. Su inolvidable pitido es un auténtico desafío para Estados Unidos en una guerra fría en la que la carrera científica entre las 2 potencias es en realidad militar. La comunidad científica y los servicios de inteligencia estadounidenses sabían que los rusos lanzarían un satélite hacia 1957. Era aterrador, porque si podían lanzar un satélite, también podían lanzar una ojiva nuclear. Estados Unidos tiene que demostrar que el espacio también le pertenece. El programa Vanguard es su respuesta al satélite soviético. Casi 2 meses después del éxito del Sputnik, ante las cámaras de todo el mundo, se realiza un lanzamiento de prueba. El cohete se elevó unos 60 centímetros del suelo, pero desgraciadamente luego cayó y se estrelló. El estallido del satélite Vanguard a 1 metro del suelo es una humillación para la superpotencia estadounidense. El fracaso resulta insoportable. Los rusos habían lanzado con éxito el Sputnik. Después del accidente del Vanguard, el titular de la prensa fue Kaputnik, porque habíamos sufrido una humillación. La carrera espacial había comenzado. Eufóricos, los soviéticos lanzan el programa Luna y consiguen un gran éxito enviando al primer hombre al espacio. Es innegable, la Unión Soviética lleva ventaja. Los rusos tenían cohetes más grandes y también lanzaderas más potentes que volaban más alto y más lejos. Yuri Gagarin fue el primer ser humano que viajó al espacio. Pero Estados Unidos tiene una ventaja importante: el dinero. Porque tras los bastidores, un ejército de talentos trabaja en una agencia espacial creada 3 años antes, la NASA. La agencia estadounidense responsable de desarrollar los proyectos civiles de exploración espacial. John Fitzgerald Kennedy, el recién elegido presidente, será la figura de ese nuevo Estados Unidos triunfal. El 12 de septiembre de 1962, en la Universidad Rice en Houston, Kennedy pronuncia un discurso memorable que conmueve a toda la nación. Acaba de nacer el programa Apolo. Elegimos ir a la Luna. Hemos elegido ir a la Luna en esta década y afrontar otros desafíos, no porque sea fácil, sino porque es difícil. John Kennedy dio muchos discursos a lo largo de su carrera política.
Pero en ese discurso destaca un verbo, el verbo elegir. Él dijo, elegimos ir a la Luna. Y eso dice mucho sobre la iniciativa estadounidense y su voluntad de ser la pionera en este campo. Nuestro segundo cohete Atlas había explotado y solo habíamos lanzado a Alan Shepard. Solo teníamos 20 minutos de experiencia en vuelos tripulados. Nunca habíamos estado en órbita y nos desafiaron a conquistar la Luna. Pensábamos que el presidente nos estaba pidiendo lo imposible, pero aún así nos pusimos manos a la obra sin dudarlo ni un momento. Es, en efecto, una apuesta casi imposible para un programa que promete ser colosal y cuyo presupuesto provisional asustará al mismísimo Kennedy. Poco después de lanzar el reto del alunizaje, el presidente Kennedy intentó retractarse de sus palabras, argumentando que podría ser extremadamente caro y peligroso. Pero el presidente llegará hasta el final afirmando que Estados Unidos estará en la Luna antes de que finalice la década de los 60. Pero él no vivirá el tiempo suficiente para verlo. El 22 de noviembre de 1963, a las 12:30, el presidente de los Estados Unidos es asesinado en Dallas, Texas. Pero su llamamiento había sido escuchado, y por todo el país, decenas de miles de jóvenes solo sueñan con una cosa: formar parte de la aventura. Respondí a un anuncio con una imagen de la Luna que decía: depende de nosotros inventar una forma de viajar a la Luna y volver. En el momento del alunizaje, las personas que tomaban las decisiones técnicas en el centro de control tenían un promedio de 27 años. Hubo toda una generación de niños que, inspirados por Kennedy, querían participar en la aventura científica y tecnológica del programa espacial. La medicina, la tecnología y otros sectores impulsaron a esos jóvenes entusiastas a hacer lo que creían que eran capaces de hacer. En 1967, los programas Mercury y luego Gemini, lanzados tras la creación de la NASA, alcanzaron sus objetivos. La agencia estadounidense se muestra confiada y comienza los vuelos de prueba tripulados del programa Apolo. La misión AS-204, posteriormente rebautizada como Apolo 1, se preparó en un tiempo récord. En su esfuerzo por llegar a la Luna antes que la Unión Soviética, la NASA trabajó muy rápido, al igual que sus contratistas. Los astronautas describían trabajar allí como una carrera contrarreloj y se esforzaron mucho en preparar una nave para viajar lo antes posible. El 27 de enero de 1967, la tripulación del Apolo 1, formada por Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee, comienza una prueba en condiciones reales en la nave espacial Apolo, colocada en la parte superior del cohete. El lanzamiento está previsto para un mes después. Pero una vez encerrados en la cabina hermética del módulo de mando, la tripulación comprueba que la comunicación con los equipos en tierra no funciona bien. Tuvimos problemas con la cuenta atrás y con las comunicaciones. La tripulación informó de un olor nocivo en el interior del módulo. Nos detuvimos para solucionar los problemas y después continuamos. Tras 5 horas de pruebas, se detecta una sobrecarga en el circuito eléctrico. A las 6:27 de esa mañana, la cuenta atrás se detuvo antes de cambiar de la alimentación exterior de la rampa de lanzamiento a la alimentación interior de la nave. 4 minutos después escuchamos los gritos de terror de la tripulación antes de morir. Una chispa convierte el módulo, lleno de oxígeno puro, en un infierno. La violencia del fuego es tal que los 3 astronautas mueren al instante. Hemos recuperado la grabación de sonido de la cabina en el momento del accidente. ¡Mira! ¡La cabina se incendia! ¡Hay un incendio! ¡Nos quemamos!
Roger Chaffee, el más joven de ellos, iba a cumplir 32 años. 10 días antes de que muriera en el incendio del Apolo 1, Gus Grissom me dijo: esa nave espacial, el Apolo, tiene muchísimos fallos. Hay muchas cosas que no funcionan. No es seguro. Tenemos que arreglar todo eso. Pensábamos que habíamos arreglado el Apolo, aunque hubo señales de advertencia de que no era así, y pagamos el precio, y la tripulación pagó con su vida ese exceso de confianza. El interior de la cápsula se había fundido literalmente, y se tardaron casi 2 horas en sacar los cuerpos. La NASA lo sabía, al igual que los astronautas y los administradores que afirmaron haber presionado demasiado y muy rápido, que todos sabían que el cohete tenía problemas y que era probable que matara a alguien. De hecho, antes de que pudiera despegar, la primera de esas naves mató a alguien. Enseguida la NASA comienza a revisar la gestión del programa Apolo. El público quiere culpables, aunque la Luna tenga que esperar. Fue culpa nuestra. No habíamos hecho nuestro trabajo y tuvimos que asumir la pérdida de la tripulación. La NASA despide a algunos ejecutivos e incluso se plantea renunciar al sueño de Kennedy. Tuvimos que convencer al pueblo estadounidense, a nuestros líderes y a los políticos de que éramos lo bastante inteligentes como para continuar con ese programa que llevaría al hombre a la Luna. Ese fue el verdadero desafío. Finalmente, durante 2 años se revisan minuciosamente los detalles del programa Apolo. Entre ellos, un elemento esencial: el módulo de mando y servicio que debía llevar a los astronautas hasta la Luna y conseguir el éxito de una misión que nadie esperaba tan pronto. El Apolo 8. Antes del accidente del Apolo 1, la NASA estaba segura de haber fabricado la mejor nave espacial de la historia. El CSM, el módulo de mando y servicio, compuesto por 2 elementos esenciales. Uno, que contiene los elementos de supervivencia, el combustible y los sistemas de propulsión, y otro, en el que viaja la tripulación. La nave espacial Apolo era una maravilla de la ingeniería y muy compleja. El panel de instrumentos del módulo de mando tenía casi 500 interruptores. Solo el módulo de mando volverá a la Tierra, pero el viaje lo someterá a una dura prueba. Es un auténtico quebradero de cabeza para la empresa encargada de su fabricación. Aunque pocos lo saben, la NASA no era la única responsable de la fabricación de los elementos del programa Apolo. Por primera vez en la historia, una agencia espacial movilizaría un número sin precedentes de subcontratistas. La gente olvida que el 90% del dinero gastado por la NASA en la carrera espacial fue a parar a proveedores estadounidenses. De hecho, había miles de proveedores y subcontratistas por todo el país encargados de fabricar cada componente del Apolo. A mediados de los años 60, cuando el programa estaba en su apogeo, la NASA tenía 36.000 empleados y 360.000 contratistas. Por tanto, éramos casi 400.000 personas en total. North American Aviation había conseguido el contrato para la nave espacial Apolo. Pero su diseño era tan complicado que los retrasos se acumulaban. En 1965, la NASA exige que esté listo para 1967. El accidente mortal del Apolo 1 frenó su fabricación. Pero también permitió repensar la nave para, finalmente, alcanzar la perfección. El programa Apolo podía continuar. Pero tras varias misiones de prueba culminadas con éxito, un informe confidencial iba a cambiar los planes de la NASA, que decide entonces asumir un riesgo considerable.
En la primavera de 1968, la CIA descubre que la Unión Soviética va a lanzar una misión tripulada del programa Zond alrededor de la Luna antes de que finalice el año. La información cae como una bomba en la NASA. Parecía que los rusos tenían prisa por enviar un cosmonauta a la Luna a tiempo para el aniversario de la Revolución de Octubre, y los estadounidenses temían que pudieran mandar a un hombre allí antes que ellos y que nos vencieran. Hay que recordar que Apolo no era un programa de exploración, sino uno para derrotar a la Unión Soviética. El cohete y el módulo de mando del Apolo estaban listos, pero el módulo lunar no. Así que se decidió cambiar el programa de las misiones de prueba y de intentar enviar astronautas a la Luna apresuradamente. El módulo lunar, el último eslabón del programa que debía separarse de la nave y aterrizar en la Luna, aún no está preparado. Era imposible probarlo en el espacio sin tripulación. Pero para que Estados Unidos sea el primero en poner una tripulación en órbita alrededor de la Luna, la NASA decide prescindir del módulo lunar y adelantar el lanzamiento. Las pruebas tendrán que esperar, y contra todo pronóstico, al Apolo 8 se le encomienda un objetivo hasta entonces inconcebible. 4 meses antes del lanzamiento del Apolo 8, la NASA tomó la escandalosa decisión de lanzar el Apolo 9 antes que el Apolo 8, pero no para que hiciera un vuelo en órbita alrededor de la Tierra. El mensaje era: ya conocen la misión, lleven la nave a la Luna, orbiten 10 veces alrededor de ella y vuelvan a casa. Eso cambiará nuestro programa y a la humanidad. Bill Anders, que en un primer momento debía probar el módulo lunar en vuelo, aceptó la misión con James Lovell y Frank Borman. La tripulación había planeado pasar la Navidad en familia en Acapulco, pero en su lugar tendría que pasarla en órbita alrededor de la Luna sin ninguna garantía de éxito. El 21 de diciembre de 1968, la tripulación está en lo más alto del cohete Saturno V, muy cerca del lugar del lanzamiento en el que los hombres del Apolo 1 habían perdido la vida 2 años antes. A las 7:51 despega Saturno V. Habíamos simulado prácticamente todos los aspectos de la misión, con todos los fallos imaginables. Pero no habíamos previsto el efecto de las vibraciones en el momento del lanzamiento. Fue sencillamente increíble. Era tan ruidoso que no podías oír tus pensamientos. Era tan violento que te sacudía como a una rata entre los dientes de un terrier. Yo pensé: Dios mío, si nunca simulamos esto, ¿qué otras cosas pasamos por alto? Yo creo que fue la misión más arriesgada en la historia del programa Apolo. Todo lo estábamos haciendo por primera vez. El software a bordo de la nave, el centro de control de la misión y todas las técnicas de navegación tenían que probarse. Nueve minutos después del lanzamiento, la nave se separa de sus 2 etapas superiores y se pone en órbita alrededor de la Tierra. Luego se aleja de la gravedad de esta y se lanza directa a la Luna. Después de 25 horas de vuelo en Houston, el Capcom responsable de la comunicación con la tripulación lee los titulares de la prensa a los astronautas mientras experimentan la vida en ingravidez. Cuando me levanté del asiento, quería experimentar la ausencia de gravedad. Pero mientras los astronautas disfrutan del espacio, en Tierra, los ingenieros están preocupados, porque el Apolo 8 le reserva a la tripulación un momento muy delicado. Con el Apolo 8, por primera vez, la nave iba a pasar por detrás de la Luna, iba a desaparecer. Como no había ningún satélite más allá de la Luna para retransmitir las comunicaciones, estas se cortan. Los astronautas nunca manifiestan sus temores abiertamente. Durante 32 minutos, 3 hombres permanecen aislados del mundo y a su suerte en el espacio. ¿Y si todo no saliera según lo previsto? El Apolo 8 fue como: Dios mío,
¿Y si algo sale mal? Vamos a enviar hombres a la Luna por primera vez. Es como cualquier cosa que haces por primera vez. Te preocupas por cada paso del camino, no solo de este o de aquel, estás inquieto todo el tiempo. Existe un código entre los pilotos. Si alguno de los chicos hubiera tenido un momento de crisis o de pánico, no habría dicho nada y nunca hablarían de ello. El Apolo 8 será la misión que permitirá a los humanos ver con sus propios ojos la cara oculta de la Luna. Aquella que nunca podremos ver. Nos sorprendió mucho ver lo accidentada que era la cara oculta de la Luna en comparación con su cara visible, tan uniforme. Aún se desconoce a qué se debe esa diferencia. Lovell y Anders están tan fascinados por la cara oculta que Borman tiene que recordarles que se concentren en una maniobra excepcionalmente complicada. Cuando se cumplen 69 horas de vuelo, la nave debe ponerse en órbita alrededor de la Luna. Para hacerlo, los propulsores volverán a funcionar durante 4 minutos. La maniobra de inserción orbital lunar era muy peligrosa. Si manteníamos los motores encendidos durante mucho tiempo, corríamos el peligro de estrellarnos en la Luna. Pero si no permanecían encendidos lo suficiente, podíamos salir de la órbita lunar al espacio y terminar solo Dios sabe dónde. Los astronautas describieron este episodio como los 4 minutos más largos de sus vidas. Pero todo salió según lo previsto. Hacen un reconocimiento de los lugares de aterrizaje posibles para las próximas misiones, pero ellos no tendrán la oportunidad de aterrizar en la Luna. Desde su habitáculo, el impresionante panorama les deja sin aliento. Hasta tal punto que, tras varias órbitas lunares, el comandante a bordo ordena a sus hombres que duerman algunas horas. Will Anders protestó. Se negaba. Seguía mirando por la ventana, pero Borman le dijo: «Vamos, no discutas y acuéstate». En efecto, lo que acaban de contemplar es algo nunca visto. Los astronautas asombrados toman 700 fotografías. Una de ellas, excepcional, dará la vuelta al mundo. Durante su cuarta rotación alrededor de la Luna, los astronautas del Apolo 8 asisten por casualidad a un espectáculo impactante. Una salida de la Tierra. Creo que fue Borman quien lo vio primero y dijo: «Mirad, es grandioso. Se ve salir la Tierra». Lovell me pasó una película en color y yo empecé a hacer fotos. Hicieron algunas fotos y luego el panorama cambió. La imagen desapareció. Ellos no sabían lo que había en esa cámara. Una de estas fotografías, atribuida a Bill Anders, se convertiría en una imagen icónica. Sin embargo, algunos historiadores son menos categóricos respecto al autor de la foto. Uno de los astronautas, aún no sabemos con seguridad quién, consiguió hacer la icónica foto conocida como la salida de la Tierra, que todo el mundo consideró inmediatamente una imagen asombrosa. Habían hecho decenas de fotografías, pero en pocos meses esta foto se convirtió en el símbolo de toda la misión y de nuestro mundo. Mostró toda la Tierra con un pequeño halo alrededor que representa nuestra atmósfera. Y es una imagen preciosa, comparada con la Luna. Cuando miras esa frágil esfera, donde se ha desarrollado toda la historia humana, donde se han producido horrores y donde se han producido grandes actos de bondad y amor, todo está en esa pequeña esfera, y debemos cuidarla o de lo contrario, la destruiremos. La NASA comprende rápidamente el interés de filmar y de retransmitir las imágenes desde el espacio. Pero el objetivo no solo es espectacular. También es necesario justificar la ingente cantidad de dinero gastado en esta carrera.
Sabían de la importancia de las imágenes desde la misión Mercury, en la que había participado John Glenn. Fue él quien llevó su propia cámara, una de 35 milímetros que había comprado en una droguería. Nadie le había proporcionado el material. Él hizo esas fotos y las reveló cuando volvió a la Tierra, y esas imágenes se volvieron icónicas. La NASA siempre quiso justificarse ante el público y el Congreso porque el país gastaba tanto dinero en viajar al espacio. Y los astronautas eran quienes mejor podían explicarlo. Por esa razón, la NASA decide retransmitir en directo a todo el mundo el 24 de diciembre la vida de la tripulación del Apolo 8. Una especie de programa de telerrealidad en el espacio en 1968. 1.000 millones de mujeres y hombres en 64 países seguirán las imágenes del módulo de mando y de la Luna a través de los ojos de buey. El éxito es tal que la NASA decide que haya cámaras en todas las misiones del programa Apolo. Para cerrar este directo sin precedentes, la agencia le ha pedido al comandante Frank Borman que elija un texto que leerá desde el espacio al mundo entero. De parte de la tripulación del Apolo 8, les deseamos buenas noches, buena suerte, feliz Navidad y que Dios los bendiga a todos ustedes en esta buena tierra. Frank Borman aún se está riendo de aquello. Le dijeron, nos van a ver 1.000 millones de personas. Eso es 1 de cada 3 seres humanos en este planeta. Nunca en la historia una emisión ha tenido tantos espectadores. Tenéis que pensar algo que decir. Borman pensó en eso mucho tiempo sin encontrar la inspiración. Fue su esposa quien finalmente le dio la idea de un texto en el que nadie había pensado. Estaba en su cocina a las 4 de la mañana y su esposa entró y le dijo, será en Nochebuena, ¿por qué no lees el Génesis? Y él dijo, perfecto. En el principio Dios creó el cielo y la tierra estaba vacía y sin forma, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Esta lectura del Génesis desde el espacio haría historia. Fue un momento feliz que casi hizo olvidar un episodio menos conocido del Apolo 8 que pudo haber acabado prematuramente con la misión. Los astronautas del Apolo 8 habían despegado hacía solo 18 horas. El comandante estaba agotado. Las primeras horas habían sido extenuantes. Frank Borman decidió tomarse un descanso porque, como comandante, estaba sometido a un estrés mucho mayor. Así que se tomó una pastilla para dormir y se tumbó. Poco después se disculpó. Había sufrido muchos vómitos violentos y diarrea. En el espacio confinado de la cápsula se desata el pánico. Yo cogí una máscara de oxígeno y se la puse a Lovell. Él me dijo, no debes usar eso, es por si se produce un incendio. Le dije, sí, la uso porque el olor es insoportable. Y había trocitos por todas partes. Y llevábamos unas toallitas de papel como las de los aviones para limpiarte las manos. Y las usamos para intentar coger todos esos pedacitos. Borman fue uno de los primeros astronautas que tuvo un síndrome de adaptación espacial. Cuando te mueves un poco en la ingravidez, te desorientas. El oído interno tiene problemas para orientarse y eso te puede provocar náuseas. Ignorando los consejos de Lovell y Anders, Borman insiste en ocultar el incidente al Capcom. La razón es sencilla. Sabe perfectamente que Houston anulará la misión por razones sanitarias. Después de unos largos minutos, Borman accede a informar a la NASA, pero a través de un canal confidencial al que el público en general no tiene acceso. Informaron a la NASA a través de un canal privado, nadie más podía oírlo. El médico de vuelo les dijo, voy a abortar la misión, quiero que regresen a casa. Al final, como suele suceder, Borman se acostumbró al mal del espacio después de 24 horas. Ningún piloto reconocerá nunca ante el médico de vuelo que no está en condiciones de volar.
Wally Schirach enfermó durante el Apolo 7. Frank Borman enfermó durante el Apolo 8. Armstrong y Lovell se resfriaron volviendo de la Luna en el Apolo 11. Hay muchos otros casos similares, aunque nunca nadie quiso admitirlo. El síndrome del espacio será una realidad para la mayoría de las tripulaciones, porque la vida a 400.000 kilómetros de la Tierra está lejos de ser un cuento de hadas. Para la tripulación del Apolo 8, el 25 de diciembre llega el momento de iniciar el regreso a la Tierra. Es una de las etapas más delicadas de la misión. Después de 10 revoluciones alrededor de la Luna, los astronautas reinician el motor del CSM, el módulo de mando y servicio, para salir de la órbita lunar. Si el motor fallara, el Apolo 8 se convertiría en un satélite permanente de la Luna, en el que flotarían los cadáveres de los 3 astronautas. Pero el motor funciona perfectamente y lanza al Apolo 8 en dirección a la Tierra. Cuando vas a esa velocidad, la temperatura es tan alta que puede fundir el metal. El fuego y los gases interfieren en las comunicaciones y es imposible comunicarse durante la reentrada en la atmósfera. La cápsula se separa del módulo de servicio, que se consume en la atmósfera. El módulo de mando y su tripulación se dirigen directamente al Pacífico. En órbita baja, alcanzamos casi 8 kilómetros por segundo, 28.000 kilómetros por hora. Cuando vuelves de la Luna, es de unos 11 kilómetros por segundo. Así que es casi 1,3 veces más rápido que la velocidad que se alcanza en una órbita baja. Si piensas en la Tierra como un globo gigante, rodeado por la atmósfera y una nave espacial que regresa de la Luna, lo único que la ralentizará es la misma atmósfera terrestre. El ángulo tenía que ser muy preciso, ni muy agudo ni muy obtuso. El margen de maniobra era de apenas 1,5 grados. La última fase crítica es la apertura de los paracaídas. En la historia de la exploración espacial hubo casos en los que salió mal, como por ejemplo en el primer vuelo Soyuz, el Soyuz 1, con el astronauta ruso Vladimir Komarov. El paracaídas no se abrió, la cápsula se estrelló y él murió. El 27 de diciembre de 1968, el Apolo 8 entra en la leyenda y Frank Borman, James Lovell y Bill Anders se convierten en héroes nacionales. Cuando se lanzó el Apolo 8, había luna nueva, una luna creciente muy delgada. Aún hoy, cuando la miro en el momento del mes en que está en su fase creciente, siento un escalofrío. Todas esas imágenes me recuerdan cuando fuimos allí. Envalentonada, la NASA decide que está preparada para aterrizar en la Luna, después de 2 pruebas más. La agencia programa 12 nuevas misiones, hasta el Apolo 20, para enviar a un total de 20 astronautas a la Luna. Pero la historia no saldrá como estaba previsto. Los 3 astronautas que tienen una cita con la gloria son Michael Collins, el piloto al mando del Apolo 11, Buzz Aldrin y Neil Armstrong, el comandante de la misión que tendrá que aterrizar el Eagle, el increíble módulo lunar en la Luna. Para probarlo en la Tierra, la NASA solo tiene una solución: poner a punto un aparato extraño y eficaz, pero impredecible y particularmente peligroso. Se creó una nave un poco especial que pudiera volar en la atmósfera terrestre, pero a su vez, que se pudiera probar en la Tierra y reprodujera las reacciones que tendría en una aproximación lunar. Ese aparato era peligroso. Hubo varios accidentes, uno de ellos durante un vuelo pilotado por Neil Armstrong. El 6 de mayo de 1968, el futuro héroe del Apolo 11 estaba en mitad de un vuelo de prueba cuando perdió el control del aparato. Su calma le salvaría la vida.
Si se hubiera eyectado 1 o 2 segundos después, habría muerto. Él tomó la decisión correcta en un instante, sin que el tono de su voz revelara el más mínimo rastro de pánico o de duda. Su carácter permitiría a Neil Armstrong manejar sin estrés el alunizaje del Eagle, que podría haber terminado en tragedia. Tener una personalidad fuera de lo común era uno de los criterios de selección para la NASA. Porque en 1966, durante el programa Gemini que preparaba el programa Apolo, Neil Armstrong se convirtió en un héroe por primera vez. Cuando se interrumpió el contacto con la cápsula del Gemini 8, en la NASA todos pensaron que habían perdido a la tripulación. Pero la sangre fría de Armstrong salvó la misión. ¿Quién si no habría podido salvar el Apolo 11 durante el alunizaje? ...20 de julio de 1969. Neil Armstrong y Buzz Aldrin acaban de aterrizar el Eagle en la Luna. Estaba allí sentado, pero no tocaba nada. Mis pies no tocaban el suelo. Mi espalda no tocaba el respaldo del asiento y mis brazos tampoco tocaban el reposabrazos. Me sentía como si levitara sobre el asiento. 500 millones de personas siguen el acontecimiento gracias a su retransmisión a través de Mundovisión. El mundo contiene la respiración. La gente en todo el planeta seguía hipnotizada por las inquietantes imágenes en blanco y negro, transmitidas mediante señal de radio a diferentes antenas y luego retransmitidas en todo el mundo. Neil Armstrong bajando la escalera del módulo lunar y dando los primeros pasos en la Luna. Mis padres fueron a despertarnos a mi hermana, a mi hermano gemelo y a mí, y nos pusieron delante del televisor que habían comprado para eso unas semanas antes. Y aquello, sin duda, marcó mi infancia con el deseo de viajar al espacio y de vivir una aventura tan fascinante como esa. Aquel mes de julio de 1969, Estados Unidos ganó la carrera espacial. La humanidad, por su parte, había realizado una de las mayores hazañas del siglo XX. Fue increíble. La recompensa a todo el trabajo que habíamos hecho. La recompensa llegó el mismo día que Neil Armstrong pisó la superficie de la Luna. Una vez en el suelo lunar, mientras Estados Unidos llora de alegría, Neil Armstrong pronuncia, inspirado por ese mágico momento, una frase legendaria. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Una vez de regreso en la Tierra, Armstrong les dirá a todos que había improvisado. Habría que esperar hasta su muerte en 2012 para conocer finalmente la verdad sobre esas 13 palabras pertenecientes, como el Apolo 11, a la leyenda. El 21 de julio de 1969, el Eagle, con Neil Armstrong y Buzz Aldrin a bordo, despega para unirse a Michael Collins en la cápsula espacial que permanece en órbita. Dos hombres acaban de pasear por la Luna. El triunfo de Estados Unidos casi logra hacer olvidar los numerosos contratiempos de esta fascinante aventura. El momento de mayor tensión se produjo a mitad de camino a la Luna. Fue simplemente horrible. Me preocupaba que se produjera alguna sorpresa en la que nadie hubiera pensado. El público enseguida pierde el interés por Apolo, el programa espacial más caro de la historia. Habrá que esperar al drama del Apolo 13 para que el mundo entero vuelva a interesarse por él. Cuando la misión se convirtió en una cuestión de vida o muerte, la gente volvió a prestarle atención. Nos preguntaban si llevábamos una píldora de veneno. Se trataba de un problema irreparable. Más de 50 años después, creíamos saberlo todo sobre Apolo. Pero este programa de la NASA aún mantiene algunos secretos que vamos a desvelar. Neil confió en mí y yo nunca traicionaré su confianza. Lo que pasa en la Luna se queda en la Luna. ¿Por qué el programa Apolo terminó de una forma tan abrupta? ¿Cuáles son los últimos secretos de una aventura que vio pasar a 4 presidentes, costó la vida a 3 astronautas y rozó la tragedia en varias ocasiones? Esta historia prodigiosa no es ficción.
Fue la apuesta de un presidente y de 400.000 personas, todas entregadas a un solo objetivo: llevar a Estados Unidos a la Luna. Apolo, la cara oculta de la Luna. Episodio 2. La última misión. Antes de abandonar la Luna, en la que llevaban más de 21 horas, Neil Armstrong y Buzz Aldrin arrojan un paquete por la puerta aún abierta del módulo lunar. En su interior lleva un escudo con los nombres de White, Grissom y Chaffee, los 3 astronautas que perdieron la vida en la misión Apolo 1. Pero el paquete contiene también otros objetos simbólicos, más personales, autorizados por la NASA. Nos permitían llevar un neceser con objetos personales. Tenía que ser muy pequeño, con un peso limitado y envasado al vacío. Yo llevaba en él, como todos, lo que mis familiares y amigos me habían pedido que llevara por ellos. Pero en el neceser de Neil Armstrong viaja algo que no aparece en ningún registro de la misión. Un objeto íntimo en recuerdo de su hija Karen, fallecida a los 2 años y medio. Neil había perdido a su hija. Él la llamaba Muffy, y a un pequeño cráter lunar que llamó un cráter bebé lo bautizó como el cráter de Muffy. En la Luna dejó también algo que había pertenecido a Muffy. Yo sé lo que es, pero nunca lo he contado, porque Neil confió en mí y yo nunca traicionaré su confianza. Pocas personas saben qué fue lo que dejó de su hija en la Luna. Cuando Neil Armstrong falleció el 25 de agosto de 2012 a los 82 años, el astronauta se llevó con él ese secreto y muchos otros a la tumba. Secretos que todavía hoy siguen alimentando, con razón o sin ella, la leyenda que comenzó hace casi 45 años, a mediados de un mes de julio. ...16 de julio de 1969... A las 9:32, una multitud se agolpa alrededor de la tribuna oficial de Cabo Kennedy en Florida. Algunas personas han pasado la noche allí para no perderse el gran acontecimiento. Había más de 1 millón de personas en torno a Cabo Kennedy. Ya no cabían más. Las carreteras estaban atascadas. 3.500 periodistas de 55 países habían viajado hasta allí para asistir al acontecimiento. El lanzamiento del cohete Saturno V que llevaría a 3 hombres a la Luna. En lo más alto de la lanzadera, a más de 100 metros de altura, los astronautas esperan la cuenta atrás sentados sobre el equivalente a 540 toneladas de TNT. La tripulación va en un pequeño habitáculo en la parte superior. Eso significa que al final solo el 1% de lo que despega se usa para la misión de llegar a la Luna y volver. En el momento del lanzamiento, el cohete Saturno V, aparte de la bomba atómica, es el artefacto humano que ha producido el sonido más potente jamás registrado. Durante el primer lanzamiento del Apolo 4 en 1967, la vibración fue tal que a 5 kilómetros de distancia se cayeron las placas del techo de la sala de prensa y las ventanas temblaron. Mientras el impresionante cohete desaparecía en el cielo azul de Florida, nadie podía imaginar el desafío al que se habían enfrentado los diseñadores de Saturno V. Porque a principios de los 60, cuando Kennedy lanzó a Estados Unidos a la conquista de la Luna, nadie imaginaría que un cohete así se haría realidad. En 1961, ni Estados Unidos ni la URSS tenían cohetes lo bastante potentes como para llevar a los astronautas a la Luna y volver a la Tierra. No estábamos nada seguros de que eso fuera posible. Para conseguir esa hazaña, Estados Unidos está dispuesto prácticamente a todo.
incluso a cerrar los ojos ante el único que, seguramente, podía concebir un aparato así, y que ocuparía el puesto de director del Centro de Vuelos Espaciales Marshall de la NASA. Wernher von Braun, un brillante ingeniero alemán, pero también uno de los cerebros de Adolf Hitler. Wernher von Braun es un personaje histórico singular. Era nazi, y todos los que llegaron con él habían trabajado para los nazis. Sabían mucho sobre cohetes. Durante la Segunda Guerra Mundial diseñaron el V-2, el primer misil balístico. Wernher von Braun puso su talento al servicio de la NASA, igual que unos años antes lo había puesto al servicio de la dictadura nazi. Sin él, Estados Unidos no habría podido poner a punto el cohete más potente de la historia y, por tanto, derrotar a los soviéticos. El resultado da vértigo. Saturno V mide, con el módulo de mando y servicio, casi 111 metros de altura y 10 metros de ancho. El Saturno V era un cohete gigantesco. Desde los alunizajes del programa Apolo, ninguna lanzadera ha igualado su potencia y capacidad. Cuando la última etapa del cohete sale de la órbita terrestre para ir a la Luna, la tripulación se enfrenta a una fase especialmente delicada. El módulo de mando y servicio rota 180 grados en el espacio para fijar el Eagle, el módulo lunar, en la parte delantera. Luego, el resto del cohete es abandonado en el vacío del espacio. Comienzan entonces las etapas más decisivas del Apolo 11. Todas siguen una teoría nunca antes probada en el espacio: el encuentro en la órbita lunar. Ya en 1959, antes incluso de la profecía de Kennedy, la NASA llevó a cabo una serie de estudios sobre la mejor técnica para enviar un hombre a la Luna. En este momento, se barajaron 3 posibles técnicas para intentar llegar a la Luna. Inicialmente, los ingenieros pensaron en enviar una sola nave que volvería a despegar desde la Luna. También se consideró construir una estación espacial que sirviera como base de apoyo. La tercera opción es descartada. Consiste en utilizar un único y potente cohete para enviar 3 módulos a la Luna. Solo descendería uno de ellos, el módulo lunar, mientras que el módulo de comando y servicio permanecería en órbita esperándolo. Pero nadie lo toma en serio. En ese momento histórico, un hombre está especialmente preocupado. Su nombre es John Houbolt. Entre las técnicas que debían conseguir enviar un hombre a la Luna, la de un cohete que propulsara los 3 módulos hasta su destino estaba lejos de lograr la unanimidad. Pero un hombre consiguió, gracias a su perseverancia, que todos aceptaran su visión. John Houbolt, uno de los muchos ingenieros que trabajaban en este problema, en 1961 defendió él solo su teoría ante sus superiores de la NASA e incluso ante el gobierno. El encuentro en la órbita lunar era mucho más complicado, debido a los diferentes componentes que había que enviar, pero esa complejidad podía resolverse con técnicas de encuentro y de trayectoria conocidas. Finalmente logró convencer a la dirección de la NASA. Y en 1962 se eligió el encuentro orbital lunar como método para llegar a la Luna y volver. El 20 de julio, después de 13 revoluciones alrededor de la Luna, el Eagle, en el que viajan Neil Armstrong y Buzz Aldrin, se dispone a separarse del módulo de mando pilotado por Michael Collins. Por primera vez en la historia, 2 astronautas se aproximan para aterrizar en la Luna. En Houston, en la sala de control, los ingenieros contienen la respiración. Cuando el módulo lunar se separó del módulo de mando, fue muy emocionante. Iban a aterrizar en la Luna.
Cuando el módulo lunar propulsado desciende sobre la Luna, Armstrong y Aldrin vuelven a sentir el peso de sus cuerpos. Saben que la Luna está muy cerca y que ejerce su poder de atracción. Neil encuentra el lugar para alunizar. Todo sale según lo previsto. Pero a 1830 metros de la superficie lunar, los ordenadores del Eagle se iluminan. Suenan las alarmas y los errores 1202 y 1201 aparecen en la pantalla. El momento de mayor tensión ocurrió a mitad de camino a la superficie de la Luna, cuando saltaron varias alarmas porque los ordenadores no tenían capacidad para hacer tantas tareas y solo podían ocuparse de lo esencial: la orientación, la navegación y el control. Solo unos días antes, descubrieron haciendo simulaciones que, cuando ejecutaban los dos sistemas que llevaban a bordo para aterrizar, el ordenador se sobrecargaba y saltaba la alarma 1201. Distraído por la alarma, Armstrong no se da cuenta de que la computadora de a bordo los está llevando hacia un cráter. El Eagle puede estrellarse contra el suelo lunar. La misión corre peligro. Pero lo que ocurre en la cabina de vuelo es excepcional. Neil Armstrong, con una tranquilidad pasmosa, cambia a modo manual y se juega el todo por el todo. Los astronautas estamos entrenados para tener una mentalidad de solucionadores de problemas, y Neil Armstrong la tenía. Las reservas de combustible se agotan. Debe encontrar un sitio para aterrizar urgentemente. Solo disponen de 60 segundos. Solo les quedaba un 3% de combustible cuando aterrizaron. Si hubieran tardado unos segundos más, se habrían visto obligados a abortar la misión. A diferencia de un coche, no entras en reserva y puedes decir, aún puedo hacer 20 kilómetros y llegar a una gasolinera. En el módulo lunar, cuando el indicador marca 0, el motor se detiene. Cuando el Propergol, el combustible del módulo lunar, está a punto de agotarse, Armstrong consigue aterrizar en el Mar de la Tranquilidad. Son las 15 horas, 17 minutos y 39 segundos, hora de Houston del domingo 20 de julio de 1969. Ha aterrizado con delicadeza mientras Buzz Aldrin vigila los paneles de control. El tiempo se ha detenido. Es Neil Armstrong quien rompe el silencio con una frase que nadie olvidará jamás. Houston, aquí base Tranquilidad. El Águila ha aterrizado. El Capcom Charlie Duke se ve obligado a alzar la voz para responderle entre el alboroto de aplausos y gritos en la sala de control de Houston. Sin la sangre fría de Neil Armstrong, el destino del Apolo 11 habría sido sin duda diferente. Oculta tras una personalidad extraordinaria, la NASA supo ver enseguida en este hombre discreto su madera de héroe. Cuando le preguntas a Neil Armstrong cómo fue estar en la Luna, es un poco frustrante. Su respuesta clásica es: solo estaba haciendo mi trabajo. Era muy reservado. Resultaba difícil acceder a Neil. Y como muchos astronautas, su primer matrimonio fracasó. Era una persona bastante difícil de entender. Además de los astronautas, otro elemento sería clave para el éxito: el módulo lunar. Un aparato único e increíblemente complejo de fabricar. La NASA sabe que no hay margen de error en la construcción del módulo lunar y recurrió a la empresa Grumman, uno de los principales fabricantes de aviones militares y civiles. Aún así, el vehículo espacial daría muchos quebraderos de cabeza a sus ingenieros, porque debía ser perfecto y extremadamente ligero. Al principio, Grumman ideó una cabina esférica con grandes ventanales y con asientos para los pilotos. Los ventanales, si quieres que sean herméticos, pesan mucho, así que tuvieron que descartarlos, y también quitaron los asientos de los pilotos.
Cuando Grumman ganó en 1962 el concurso de la NASA, los 329 millones de euros de presupuesto debían permitir desarrollar un módulo cómodo, diseñado para volar únicamente en el espacio exterior. La cubierta del módulo tenía el grosor de 3 capas de aluminio. Si los astronautas no tenían cuidado, podían atravesar con sus botas las paredes. Gracias a sus hamacas, pudieron dormir en su interior mientras estuvieron en la Luna. No era el Ritz, pero era bastante espacioso. A finales de 1964, los planos del módulo lunar por fin estaban listos. Grumman fabricó entonces docenas de prototipos y luego presentó a la NASA un primer módulo definitivo. Si la Agencia Espacial no hubiera realizado más pruebas adicionales, el Apolo 11 seguramente nunca habría llegado a la Luna, porque el módulo se averiaba y las pruebas eran catastróficas. Cuando la NASA lo recibió, el módulo lunar tenía muchos fallos. Sobre todo los tanques y los conductos de combustible tenían muchas fugas. De hecho, era un colador. Las misiones hasta el Apolo 11 permitieron terminar el módulo lunar, cuyo coste superó todas las previsiones de la NASA. Hoy en día hubiera costado unos 87 millones de euros, frente a los 12 millones que se gastaron entonces. Sin embargo, un elemento indispensable nunca se ha probado en condiciones reales: el motor de ascenso que debía permitirles poder despegar desde la Luna. Si funciona, la misión será un éxito. Pero no habrá una segunda oportunidad en caso de que falle. Armstrong y Aldrin intentan no pensar en el fatídico momento de abandonar la Luna, porque por el momento, el silencio que los envuelve es sideral. Se encuentran en un astro desolado, vacío y estéril. Pero, ¿quién será el primero en pisar ese suelo virgen? Entre bastidores, la decisión de la NASA genera muchas controversias y decepciones nunca reconocidas. Buzz Aldrin creyó durante mucho tiempo que él sería el primero en caminar sobre la Luna. Yo creo que Dick Slayton, entonces el astronauta jefe, manejó muy mal la situación y que solo complicó las cosas. La decisión sería, sin embargo, de una lógica impecable. Como piloto del módulo lunar, Armstrong, situado junto a la escotilla, saldría el primero más fácilmente. Aunque a Buzz Aldrin le habría gustado ser el primer hombre en caminar sobre la Luna, él no era el comandante de la misión y no tenía la autoridad para tomar esa decisión. A las 21:56, hora local de Houston, tras unos minutos interminables intentando salir por la escotilla del módulo, Neil Armstrong pone un pie en la escalera que lo separa del suelo lunar. El mundo entero contiene la respiración. Se está escribiendo el momento más decisivo de la historia moderna de la ciencia. En los televisores en blanco y negro, la imagen borrosa que transmite la cámara del módulo lunar es suficiente para unir a toda la Tierra. En las primeras imágenes cuesta distinguir algo. Si consigues ver el pie de Neil, entonces ves mejor que yo. Armstrong se deja caer al suelo y pronuncia esas palabras que ya forman parte de la historia. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. ¿Es una frase preparada o simple improvisación? Hasta su muerte en 2012, Armstrong mantendría siempre la misma versión. Esas palabras se le ocurrieron una vez sobre la Luna, nunca antes. Sin embargo, desde la muerte del astronauta, algunos testimonios apuntan a que habría preparado esa frase con antelación. Armstrong me dijo: no quiero decir vencimos a los rusos, no quiero decir Estados Unidos lo consiguió, quiero decir lo ha hecho la humanidad. Su hermano le dijo: no se lo cuentes a mamá, que sea una sorpresa. A partir de ese primer paso, todas las palabras, todos los hechos y gestos son retransmitidos en directo.
y Neil Armstrong empieza a fotografiar la Luna metódicamente. 19 minutos después, Buzz Aldrin sale de la nave. Cuando Buzz salió del módulo para bajar, le dijo a Neil: me dispongo a cerrar la puerta. Y Neil le dijo con cierta ironía: no la cierres con llave. Si se hubieran quedado fuera, habrían tenido un problema. Antes de aventurarse en la Luna, Buzz hace algunas pruebas en la escalera y después salta al suelo. Los dos astronautas siguen a continuación una lista de verificación que llevan cosida en la manga. La actividad extravehicular se desarrolla a la perfección. Sin embargo, en la sala de control continúa la preocupación, porque la supervivencia de los astronautas depende de un solo elemento: su traje espacial. Para muchos solo es una envoltura hermética, pero es mucho más que eso. En su interior lleva un sistema que controla la presión, la temperatura y la composición de la atmósfera interior. Es en sí mismo una verdadera nave espacial. El desarrollo del traje espacial del programa Apolo, un verdadero desafío técnico sin parangón, llevaría 5 años de trabajos. Cada modelo cuesta más de 94.000 euros, pero el fabricante tiene carta blanca. No teníamos ninguna limitación. Invirtieron mucho dinero en desarrollar esos trajes. Compuesto por 25 capas superpuestas, debía proteger a los astronautas de los meteoritos y soportar cambios de temperatura extremos. Pero el traje nunca se había probado en condiciones reales antes del Apolo 11. Me preocupaba que tuviéramos alguna complicación en la que nadie hubiera pensado. Pero no hubo sorpresas. Todo salió según lo planeado. El Apolo 11 tuvo muchos momentos llenos de simbolismo. Entre ellos, plantar la bandera estadounidense. Contrariamente a la leyenda, la NASA dudó mucho tiempo antes de decidir llevar ese símbolo. Tanto es así que subieron la bandera a bordo del módulo lunar poco antes del lanzamiento. Y para que flotara en ausencia de atmósfera, le añadieron una varilla rígida. El momento en que Armstrong y Aldrin plantan la bandera estadounidense es en última instancia el símbolo del triunfo. En ese momento, mientras los astronautas describían todo lo que van a hacer, dejan de hablar. Y puede que eso dure unos 10 minutos. Es muchísimo tiempo. Un momento de recogimiento o de duda. Nadie lo sabe. La única certeza es que la imagen de Buzz Aldrin posando orgulloso delante de su bandera dará la vuelta al mundo. La misión es interrumpida por una llamada de Richard Nixon, el presidente de los Estados Unidos. Hola, Neil y Buzz. Les estoy hablando por teléfono desde el despacho oval de la Casa Blanca. Y esta sin duda debe ser la llamada telefónica más histórica jamás realizada desde la Casa Blanca. Delante de la cámara, los dos astronautas escuchan las palabras de su presidente, abrumados por la importancia del momento. Solo Armstrong toma la palabra. Gracias, señor presidente. Para nosotros es un gran honor y un privilegio estar aquí. Abrumado por el momento, Buzz Aldrin no pronuncia una sola palabra. Poco después, Neil Armstrong hará la fotografía más icónica del programa Apolo. El astronauta aparece reflejado en la visera de Buzz Aldrin. No existe ninguna otra imagen de Armstrong en la Luna. Esa foto es mítica. De hecho, fue la primera foto relacionada con el programa Apolo que tuve colgada en mi habitación cuando era niño. Los dos astronautas llevan 2 horas fuera del módulo lunar y ya es hora de regresar. Cuando los científicos supieron que la salida extravehicular solo duraría 2 horas, se sintieron muy decepcionados. Ellos querían hacer muchas cosas.
Armstrong y Aldrin no caminaron por la Luna, pisotearon la Luna. Solo Armstrong, al final de su salida, se aleja y lo vemos desaparecer. Hizo una foto del lugar del aterrizaje desde lejos. Y hasta que no vimos esa foto, cuando regresaron, no supimos que se había alejado. Neil Armstrong y Buzz Aldrin también trajeron con ellos lo que formaría el primer banco de muestras lunares. Cerca de 22 kilos en esta primera misión y 400 kilos en total cuando finaliza el programa Apolo. Cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin trajeron los contenedores llenos de rocas, estos se distribuyeron entre cientos de laboratorios de todo el mundo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Descubrimos que eran muy antiguas, tenían más de 3.000 millones de años. Antes de regresar, Buzz Aldrin hace una última fotografía. La huella de su pie en ese suelo gris y pegajoso. Una foto que todas las revistas publicaron como el primer paso en la Luna. En realidad, las constantes idas y venidas de los astronautas habían borrado ya el verdadero primer paso de Neil Armstrong. Esta fotografía muestra más bien uno de sus últimos pasos. Buzz Aldrin y Neil Armstrong suben la escalera que los separa del piso superior del módulo lunar. La misión ha sido filmada de principio a fin, pero algunos momentos continuaron planteando interrogantes hasta hace muy poco, como el objeto que Armstrong dejó en la Luna en recuerdo de su hija fallecida. Lo que pasa en la Luna se queda en la Luna, y hasta el día de hoy aún no estamos seguros de lo que hicieron, de lo que dejaron y de lo que se llevaron. Michael Collins, que lleva más de 24 horas orbitando solo en el módulo de mando, se prepara para recibir a sus compañeros. Nunca tendrá la oportunidad de ver la Luna de cerca, pero su papel ha sido fundamental. Michael Collins tenía una responsabilidad tremenda: recoger a sus compañeros o regresar sin ellos. Él estaba preparado para eso. El único temor de Collins es que el motor de ascenso del módulo lunar no funcione, porque nunca se ha probado en condiciones reales. La etapa de ascenso, que estaba situada en la base cuadrada del módulo lunar, tenía su propio motor, un motor muy potente. Cuando se encendía, despegaba como una bengala, pero era totalmente incontrolable. Te llevaba de vuelta a la órbita. El momento es tan angustioso que al entrar en la cabina, Buzz, con su aparatoso traje espacial, rompe accidentalmente una de las palancas de ignición. Es imposible despegar. Es un nuevo imprevisto para una misión de regreso que ya prometía ser peligrosa. El presidente Nixon ya tenía un discurso de despedida en caso de que se produjera una tragedia. El presidente Nixon tenía preparado un discurso en el que se celebraba los éxitos de los astronautas y pedía al país que recordara su sacrificio. El destino ha querido que los hombres que fueron a la Luna a explorar en paz se quedaran en la Luna a descansar en paz. Si a Buzz Aldrin no se le hubiera ocurrido la ingeniosa idea de usar un simple bolígrafo para presionar el botón roto, Nixon habría tenido que pronunciar ese lúgubre discurso. Y el Eagle nunca habría despegado de la Luna. Pero la historia se escribirá de otra manera. Tras la ignición, los astronautas sienten la explosión del motor que lanza la primera etapa del módulo lunar. Plantada demasiado cerca del módulo, los gases del propulsor hacen que la bandera se tambalee. Collins ajusta su trayectoria para recibir a sus compatriotas. Pero nada está aún decidido. Ahora tienen que preparar la entrada en la atmósfera terrestre.
La atmósfera ejerce una fuerte resistencia. Llegas a 58.000 km/h e intenta detenerte. Ahí es donde entra en juego la fuerza de aceleración. Ellos tenían que manejar las palancas con las piernas. La entrada es muy rápida y hay que intentar reducir la velocidad. El 24 de julio de 1969, casi 200 horas después del lanzamiento, la cápsula del Apolo 11 cae en el Pacífico. Desinfectaron la nave espacial a fondo y los astronautas fueron puestos en cuarentena nada más llegar. Se analizaron las muestras y enseguida quedó claro que en la Luna no hay vida y que por lo tanto no había ningún riesgo de contaminación. Los astronautas dan luego la vuelta al mundo. Apolo se convierte en el símbolo del poderío de la superpotencia estadounidense. La historia pudo haber terminado con esta victoria. Nada más terminar el Apolo 11, tuvimos que preparar el Apolo 12. No tuvimos tiempo para disfrutar de lo que había pasado, debíamos preparar la continuación. Para confirmar su éxito abrumador, la NASA lanza el Apolo 12 en noviembre de 1969. La misión es todo un éxito, con 2 salidas extravehiculares y más de 31 horas sobre el suelo lunar. Sin embargo, el público ya no lo sigue. La apuesta de Kennedy se había hecho realidad. La hazaña era inmensa, pero aún así, la agencia decide continuar con el Apolo 13, la misión de más. El país había perdido el interés, pero cuando se convirtió en una misión de vida o muerte, la gente volvió a prestarle toda su atención. El 11 de abril de 1970, James Lovell, Jack Swigert y Fred Haise despegan a bordo de la misión Apolo 13 ante la indiferencia general. Tras 55 horas de vuelo, Swigert realiza una tarea rutinaria en los tanques de hidrógeno y oxígeno. Pocos minutos después, los astronautas sienten una sacudida y toda la nave comienza a vibrar. Los 2 vehículos eran metálicos. La sensación era como de estar metido en una gran lata de conservas a la que golpearan con un mazo. El ruido y la vibración eran muy fuertes. Ellos aún no lo saben, pero el depósito de oxígeno número 2 acaba de explotar. Por un instante, creen que han chocado con un meteorito. Jim Lovell regresaba flotando a la nave nodriza a través del módulo de mando cuando lanzó este mensaje: Houston, tenemos un problema. Al principio dijimos, sea cual sea el problema, lo arreglaremos. Pero enseguida nos dimos cuenta que se trataba de un problema irreparable. Las alarmas y las luces de emergencia enloquecieron. La tensión en los sistemas eléctricos empezó a caer. En pocos minutos, el pequeño problema inicial se convierte en una situación desesperada. Sin energía y sin oxígeno, los astronautas no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. Las alternativas eran terribles. Quedarse atrapados en el espacio sin posibilidad de volver. O estrellarse contra la superficie de la Luna. O quizá quemarse vivos cuando la nave entrara en la atmósfera terrestre, demasiado rápido para poder reducir la velocidad. Inmediatamente sentí náuseas, porque sabía que el aterrizaje había terminado. A 320.000 kilómetros de distancia, en la Tierra, se desata el pánico. Houston da por terminada la misión del Apolo 13 y ahora intenta salvar a sus 3 hombres. Jim Kranz, el director de vuelo, nos miró a todos y dijo, vamos a traer de vuelta a estos hombres. El fracaso no es una opción. Kranz les había dicho a todos que guardaran silencio. No lo dijo así, pero todos obedecieron.
La única comunicación sería una mala noticia, o bien una alerta por combustible, o un aviso de la tripulación. Gene Kranz decide tomar entonces una decisión sin precedentes. Para evitar que se agoten las reservas y ganar tiempo, pide a la tripulación que desconecte todos los sistemas eléctricos. Es una decisión con graves consecuencias. Es como en casa. Si quieres ahorrar electricidad, apagas todas las luces menos una. Eso fue lo que hicimos. La temperatura en el módulo lunar había caído por debajo de 1 grado. No teníamos ropa adecuada para esa situación. Tuvimos que ponernos toda la ropa interior de repuesto. Terminamos con 3 capas encima. Era lo único que podíamos hacer. Mientras el módulo de mando sigue perdiendo oxígeno, Houston toma una decisión que seguramente sea la única posibilidad de sobrevivir. La tripulación abandona el módulo de mando y entra en el Aquarius, el módulo lunar que sigue intacto. Pensado solo para 2 hombres, este vehículo espacial deberá salvar a 3. El público, desinteresado ya por estas misiones, se apasiona de nuevo ante este escenario catastrófico. Todos nos preocupábamos por estos hombres, por sus hijos y sus esposas. Los apreciábamos igual que quieres a una figura pública y queríamos que volvieran a casa. Pero dentro del módulo Aquarius, la tripulación está al borde de la asfixia. El módulo lunar en el que se habían refugiado no estaba preparado para acoger a 3 astronautas. La atmósfera se volvió irrespirable debido al dióxido de carbono que exhalaban. Nos preguntan si llevábamos una píldora de veneno. No, no había nada de eso. Era mucho más fácil. Bastaba con abrir la escotilla. Habríamos muerto en un instante. No necesitabas llevar nada. En cuestión de minutos, Houston tiene una idea genial. Adaptar los filtros más eficientes del módulo de mando al Aquarius para poder purificar el aire. Tuvimos que improvisar con los filtros de forma cuadrada que había en el módulo de mando fuera de servicio, y los adaptamos a los modelos redondos del módulo lunar. La idea funciona a la perfección y permitirá a la tripulación ganar unas horas más de vida para poder resistir hasta el final. Pilotando en modo manual, Swigert y Hayes corrigen la trayectoria de las 2 naves para volver a la Tierra. Pero con el módulo de mando solo parcialmente funcional, la maniobra es peligrosa. Lovell llega incluso a usar su reloj para cronometrar el encendido de los motores. No podíamos correr ningún riesgo. No podíamos ver las estrellas debido al campo de fragmentos producidos por la explosión que rodeaba la nave. Durante más de 5 minutos las comunicaciones por radio se interrumpen. Para Houston resulta imposible saber si la tripulación está siguiendo la trayectoria correcta. La tensión es insoportable. Fue horrible, simplemente horrible. Así que cuando después de 5 minutos volvieron a conectarse y dijeron, aquí Apolo 13 os recibimos, pensamos, ¿qué ha pasado? Fue como un milagro. El 17 de abril de 1970, el Apolo 13 ameriza con éxito en el Pacífico. Toda la Tierra ha seguido su increíble aventura. Lo que hizo el Apolo 13 fue maravilloso. Si esa gran aventura de la humanidad no hubiera sucedido en la realidad, alguien la habría escrito como una gran obra de ficción. Fue una gran historia sobre el ingenio y la inteligencia humana. La continuación de la historia del programa Apolo es mucho menos alentadora. La NASA planeaba proseguir el programa hasta el Apolo 20. Pero el accidente del Apolo 13 y la guerra de Vietnam iban a cambiar las prioridades políticas. El 20 de septiembre de 1970, cuando ya se han fabricado 3 cohetes Saturno V,
la NASA anuncia el cierre definitivo del programa. Apolo 17 sería la última misión. Si Kennedy entusiasmó a todo el país con su profecía y llevó a un total de 12 astronautas a la Luna, Nixon es el hombre que hace añicos ese sueño. El presidente dijo, esta puede ser la última vez en este siglo. Y todos pensamos, hemos trabajado muy duro, hemos llegado a la Luna, hemos conseguido muchas cosas y ahora no vamos a volver. Renunciamos a nuestra ventaja. Nixon asumió públicamente que antes de que finalice el siglo XX no volveríamos a la Luna. De hecho, tenía toda la razón, porque incluso a principios del siglo XXI nadie ha vuelto allí. La Agencia Espacial Americana nunca volvería a vivir la exaltación de la década del programa Apolo. Las repercusiones científicas y políticas del programa fueron considerables. Pero, después de semejante hazaña, ¿se podía llegar más lejos? Muchos se preguntan cuál será el siguiente paso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nadie ha vuelto a la Luna desde hace medio siglo, y el presupuesto ha disminuido considerablemente. Pero los científicos siguen soñando con una próxima etapa a decenas de millones de kilómetros de nuestra Tierra. Hoy el presupuesto de la NASA es de unos 19.000 millones de euros. En aquel momento era de 56.000 millones. Y queremos ir a Marte. Siempre podemos hacerlo mejor de lo que creemos. Mirad Apolo. Era prácticamente imposible hacerlo en el plazo que teníamos, casi imposible. Y sin embargo, lo conseguimos. Esa es la mejor forma de ver las cosas.